Juan Antonio de Castro, doctor en Economía, es funcionario de Naciones Unidas. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hemos visto la fotografía ya de Xi Jinping, de Vladimir Putin, llegamos al 9 de mayo, tenemos una escalada dialéctica, ¿no?, alrededor de Estados Unidos y de Europa. Ayer Bessent hablando del criminal de guerra, von der Leyen hablando de matones rusos. ¿En qué punto nos encontramos y riesgos de este 9 de mayo que, cerca de haber visto la fotografía de Yalta 2.0 con Trump también, junto con Putin y Xi Jinping, pues lo que tenemos es una especie de escalada que es como un barco que le van surgiendo agujeritos, ¿no? India, Pakistán, Oriente Medio y sobre todo el gran agujero, ¿no?, alrededor de, en las fronteras europeas, la guerra de Ucrania. Sí, Europa es un poco patética. Europa es patética, es triste. Hemos estado conmemorando con Rusia el sacrificio de la Segunda Guerra Mundial, el sacrificio de un pueblo ruso que dejó su vida para que nuestros países, Francia, España, Inglaterra y otros, pudieran vivir en paz durante tantos años, ¿no? Y lo hemos estado festejando juntos y de repente nos olvidamos por cuestiones absurdas que habría siempre que rememorar. La historia no cambia. Ellos nos liberaron. Si el frente del Este no lo hubiera frenado Rusia, hoy seríamos Hitler y la Europa de las provincias que quería crear Hitler alrededor de Berlín. Bueno, hay una parte de pedagogía, Juan Antonio, que estoy leyendo un libro ahora muy bueno, se llama El barman del Rich, de un periodista francés magnífico que recomiendo. Sí. Es una novela, pero que llama la atención cuando lo lees lo poco que hemos asimilado que Francia estuvo 4 años bajo el poder nazi, bajo Hitler. 4 años en el que la vida cambió completamente. Es muy buena la novela porque te refleja que hemos olvidado, porque el hombre tiende, al ser humano tiende a olvidar lo peor, ¿no?, que tiene en la cabeza, ¿no?, esta pesadilla la quiero olvidar, ¿no?, y tiende a olvidarlo cuanto antes. Pero es que Francia estuvo 4 años ocupada. Es que hemos olvidado, sí, los años terribles de colaboración, ¿no?, y lo que significó la colaboración. Es que fue muy grave. Claro, nunca se sabe en las guerras cómo va a responder los pueblos, pero es verdad que fue muy triste, y la valentía de la resistencia y luego la venganza, por supuesto, contra todos los colaboracionistas. Es muy triste. Yo lo que veo, y ahora viendo las imágenes, ¿no?, de Xi Jinping y Putin, realmente yo creo que no nos damos cuenta. Tenemos tal propaganda en cada uno de los dos lados, pero sobre todo en este lado, en Europa, en Occidente, frente a la imagen de lo que está ocurriendo. A ver, aquí hay 2 dirigentes que se están planteando en este momento como los líderes del nuevo mundo global. No nos tenemos que olvidar que están hablando de Naciones Unidas, cosa que, por ejemplo, Europa y Estados Unidos han dejado de hablar. Es como si las Naciones Unidas no existen, no les sirven. Pues sí, cuidado, los BRICS, Rusia y China van a utilizar plenamente la fuerza de la legalidad. Es decir, ahora se erigen ellos no solamente en los defensores de la legalidad internacional, en los defensores de las reglas del juego del sistema de comercio internacional. Ahora lo pueden hacer ante la agresividad de Trump arancelaria, que rompe totalmente el concepto de nación más favorecida. Es que ya no existe. Ese concepto de nación más favorecida, que es cuando yo te bajo los aranceles, se los tengo que bajar a todo el mundo, que es la base de la organización, ha desaparecido. Hemos eliminado uno de los artículos más importantes de la OMC, que es un tratado firmado por los parlamentos nacionales, y no nos pasa nada. Pues bien, los BRICS están tomando totalmente el control de la narrativa global. Y no lo están haciendo de manera lenta, van muy rápido, están muy ilusionados, y hay una buenísima relación, lo tengo por diferentes, estuve en Moscú la semana pasada, hay una buenísima relación entre Rusia y China en este momento. Y no es solamente que están juntos ahí políticamente a alto nivel en un desfile, es que hay muchísimo más detrás. Es que tenemos una construcción de los BRICS que está empezando a ser algo muy, muy importante. ¿Va a ser imposible que Trump, o se le va a complicar mucho a Trump cerrar la guerra? Y él decía a J. de Vance en Múnich que Rusia pide demasiado. Quizá ha calibrado mal Trump y la administración Trump lo que significa el conflicto, lo que significa la guerra en Ucrania, y que igual eso no era tan sencillo de conseguir, y es la gran cruz que va a tener Donald Trump durante estos 4 años. Trump tiene un problema, y no es Putin, es Europa. O sea, el problema que tiene Trump con la guerra de Ucrania es que, aunque lo creamos o no, y lo hemos visto en la posición, por ejemplo, de la Reserva Federal, en la que hablábamos, ¿por qué esa posición política tan favorable a Biden y a los globalistas antes y ahora la nueva administración no? Pues es lo mismo, ese globalismo también está en Europa.
Y ese organismo europeo no quiere perdonar la presidencia de Trump. A Trump le va a costar convencer a Europa y cambiarla. Y en Europa hay muchísimas fuerzas que están deseando, son belicistas, son guerreras como lo era la Europa aliada a Biden, era una Europa absolutamente guerrera contra Rusia, dejando que el Reino Unido ejerza todo su poder de odio y de agresión contra Rusia, y lo permiten porque son, digamos, de la escuela anterior. Pero esa escuela anterior de Biden, el globalismo y los Soros y demás, están haciendo, realmente estamos viviendo en el fondo el conflicto de una guerra interna en Estados Unidos que se ve por la Reserva Federal, por la no reacción del Tesoro, porque quieren en el fondo hundir a Trump en sus primeros pasos, porque la única manera de parar a Trump es que haya una recesión y que sea grave y que haya mucho desempleo. Y en el fondo es lo que está pasando por ahí. Pero aquí igual, en el lado europeo lo que se mantiene no es una alianza con Estados Unidos, es un enfrentamiento de la antigua administración demócrata con su influencia en Macron y en los otros dirigentes políticos frente a un régimen de Trump que quieren tumbar en el fondo desde Europa. Es decir, la pelea realmente no va a haber paz en Ucrania mientras realmente Europa no pare un poco ese belicismo de la vieja escuela de Biden. Y no se han bajado de él, al revés. Veo, sí, en las palabras de Macron veo un poco más de tibieza, de tranquilidad. Ha cambiado un poco su lenguaje. En las de Van der Leyen y en las de Starmer no. Y en las de Merz tampoco. Veo realmente una agresividad. Tenemos que ser capaces de ver las cosas de los dos lados. Es muy difícil. No podemos estar siempre enfrentados. Las civilizaciones han cambiado. China ha sido el gran poder global durante siglos y las civilizaciones toman el poder y lo pierden. Tenemos que acostumbrar a trabajar y a caminar con ellas. Y comentamos esta mañana una noticia del Confidencial, o que nombraba el Confidencial, sobre el escudo de acero, la cúpula de acero que quiere poner en marcha el Reino Unido, y a partir de ahí nos surge toda la fotografía alrededor, ¿y Europa qué? ¿No? Si Europa y sus dirigentes, sus élites, piensan que hay un peligro existencial, si piensan que además Rusia tiene toda la capacidad nuclear y militar para atacar Europa, y piensan que lo va a hacer antes del 2030, que quedan 5 años, no 25, quedan 5 años, ¿está haciendo Europa todo lo necesario para protegerse de lo que la propia Europa cree que es un riesgo existencial? Es decir, ¿no deberíamos tener, como ya está haciendo el Reino Unido, preparando su propia versión rápida de la cúpula de acero, ¿no deberíamos tener ya una versión clara aquí en Europa a la hora de saber cómo defendernos? Luego podemos entrar en si está equivocado en el argumento o no, pero si están convencidos, equivocados o no, del argumento, que Margarita Robles hace 2 años dijera que Rusia puede atacar España, nos debe llevar a la reflexión de ¿y qué haríamos nosotros? ¿Nos sirven los portaaviones y los sistemas antimisiles de Rota para defender a España? ¿No nos sirve? Igual no es Rusia, igual la amenaza es Marruecos. Es decir, ¿está haciendo Europa lo necesario para protegerse en un mundo que claramente ha erosionado en el mundo anterior y volvemos a un entorno más parecido a lo que hace 80 años cerramos? Coincido plenamente con tu análisis de esta mañana en el que señalabas esa contradicción. Hay una contradicción europea absoluta. Tú no puedes estar, en el fondo, sin poner en marcha nada y diciendo todo el rato que qué malo es este que nos va a venir a invadir, ¿no? Yo creo que Europa sabe perfectamente, pero lo sabe perfectamente, que Rusia jamás va a atacar Europa. No es un problema de amenaza de Rusia, no es un problema de odio a Rusia en el fondo, es un problema de salvar a Europa de un sinsentido en este momento económico. Europa está sumida en la sinrazón de no saber dónde ir. El informe Draghi no sabe dónde llevarnos por la competitividad. ¿Y qué nos queda? Nos queda el lío, el armamento, el kit de supervivencia, la angustia, el control, porque es que no sabe dónde va. O sea, realmente nunca he visto a Europa más perdida en todo lo que dice, más agresiva, más belicista, más tratando de generar un gasto militar que piensa que va a ser la solución a la competitividad europea. Yo creo que detrás lo único que hay es una necesidad de controlar a la población en momentos difíciles, en momentos que a Europa le va a costar mucho más que a los demás países. BRICS va a crecer, Estados Unidos va a crecer, Europa va hacia la recesión por el camino que lleva de baja competitividad. Entonces es como una especie de pataleo por lograr una competitividad a fuerza de gasto militar, una especie de militarismo.
pero sabe perfectamente cada dirigente europeo que Rusia jamás, porque no tiene el menor interés en agredir a Europa, es no conocer a Rusia. Pero en ese escenario, si crees y estás convencido, lo normal es defenderte. Y lo normal es defenderte y ponerte 1000 cúpulas de hierro. Si de verdad estás seguro de que esa es la intención de Putin, cuando lo que quiere Putin es reforzar su país, aliarse con China, crear una fuerza de los BRICS, dominar globalmente, lo que quería Biden, lo que quiere Trump, en definitiva, control global, pues ahora lo van a conseguir estos otros. El mercado no se ha preocupado, pero ¿tú estás preocupado alrededor de lo que está sucediendo entre India y Pakistán? Porque Trump anoche sí parecía preocupado. Sí, es que es tan larga la historia entre India y Pakistán y han tenido tantas refriegas, no les conviene a ninguno de los dos. Pero son nucleares los dos, ¿eh? Son nucleares los dos, a India a la que menos. India está feliz de su crecimiento, feliz de lo que está representando en el mundo, está bien vista de un lado y del otro, va a ganar con los BRICS, va a ganar con Estados Unidos y con Europa. Es lo menos que puede interesarle ahora, es una guerra. Es verdad que hay agresiones, que es una zona, yo pienso que esto se queda localizado, pero es verdad, las dos potencias nucleares, en la diferencia está yo creo que en el número de soldados, por ejemplo, que tiene 1,5 millones India y unos 700.000 Pakistán, pero el resto está bastante igualado, tanto en términos de ojivas nucleares. Creo que hay un sinsentido tampoco de avanzar más. Creo que eso se va a calmar lentamente y ha habido una gran refriega. No creo que vaya más, no les interesa. Es verdad que en Pakistán hay muchísimos movimientos, es verdad que hay muchos grupos terroristas, es verdad que hay mucho deseo de que pase algo, pero no, los dos países están bastante controlados, digamos, entre comillas, por los intereses occidentales y de los BRICS como para no enzarzarse ahora, ¿no? Me da la sensación. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Juan Antonio de Castro, doctor en Economía, exfuncionario de Naciones Unidas. Buen día y buen negocio. Buen día también, buen negocio.